Policía racista ataca a mujer negra, y su esposo veterano hace algo impensado para vengarse. Tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores para finales de este mes. Suscríbete y forma parte de este sueño también. Gracias. Que tengas una excelente historia. Capítulo 1. O encontró como sombra. La tarde caía sobre la ciudad, tiñendo el cielo con matices dorados mientras los últimos rayos de sol se reflejaban en los cristales de los edificios. Nadine caminaba por la acera con paso firme, su cabello rizado enmarcando su rostro de piel morena, radiante bajo la luz del crepúsculo. Acababa de salir de su trabajo y, como de costumbre, llevaba consigo una pequeña bolsa con la cena que compartiría con su esposo, León. La vida no era perfecta, pero juntos habían construido un hogar basado en el respeto y la lealtad, lejos de los fantasmas del pasado. Sin embargo, esa paz pronto se vería amenazada. A unas cuadras de su destino, un silbido rompió el silencio de la calle. No fue un sonido casual, sino un llamado invasivo, cargado de intenciones oscuras. Nadine no se detuvo. Aceleró el paso, sin mirar atrás, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Pero la voz áspera la alcanzó como un puñal. «¡Ey, morena, ¿no vas a responder?». La voz masculina estaba impregnada de arrogancia y deseo de dominación. Ella apretó los dientes y siguió caminando. Sabía que lo mejor era ignorar, no darles el placer de su reacción. Pero la sombra detrás de ella no estaba dispuesta a dejarla ir. De repente, una mano fuerte se cerró alrededor de su muñeca, deteniéndola bruscamente. Nadine giró con furia, encontrando el rostro de un hombre uniformado, con una sonrisa torcida y unos ojos que exudaban poder mal entendido. El oficial de policía la sujetaba con una firmeza que no admitía discusión. «¿Por qué tan apurada?», dijo con una mueca burlona. «Solo quiero hablar un poco». La furia crepitó en el pecho de Nadine, pero también lo hizo el miedo. Estaba atrapada. En la calle semidesierta, nadie parecía dispuesto a intervenir. Pero lo que el oficial no sabía era que su presa no era una mujer indefensa. Y, mucho menos, que alguien más la esperaba, alguien que jamás permitiría que se la arrebataran. Capítulo 2. La presa y el cazador. La calle parecía haberse convertido en una jaula invisible para Nadine. El oficial apretaba su muñeca con una fuerza que le entumecía los dedos, y su expresión era la de un depredador que ya había atrapado a su presa. Los transeúntes, aquellos pocos que aún quedaban en la acera, evitaban mirar, como si la escena no estuviera ocurriendo. Era un silencio cómplice, la misma indiferencia que tantas veces había permitido abusos sin consecuencias. Pero Nadine no era de las que se quedaban quietas esperando misericordia. «Suéltame», exigió, su voz firme a pesar del temblor en su pecho. El oficial sonrió, inclinándose un poco hacia ella. Su aliento apestaba a tabaco y soberbia. «No seas grosera. Solo quiero conversar». ¿O es un delito ser amable con una mujer hermosa? Nadine forcejeó, pero la presión de su agarre aumentó. Sabía lo que estaba pasando. No era la primera vez que un hombre en uniforme creía tener el derecho de hacer lo que quisiera con alguien más débil. Pero ella no estaba sola. León, su esposo, siempre le había dicho que, si algo ocurría, debía llamarlo sin dudar. Su instinto la hizo reaccionar. Su mano libre alcanzó su teléfono en el bolsillo, pero el oficial fue más rápido. «Eso no será necesario», dijo, arrancándole el dispositivo de las manos y metiéndolo en su cinturón. «No queremos interrupciones, ¿verdad?». Por un instante, Nadine sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Este hombre no iba a soltarla fácilmente. Su actitud ya no era solo la de un acosador, sino la de alguien que estaba acostumbrado a que todo le saliera como quería. Su corazón latía con violencia, pero su mente trabajaba rápido. Necesitaba encontrar una salida. «Dame mi teléfono», insistió, ahora con los ojos clavados en él, desafiándolo. El oficial la miró, como evaluando hasta dónde podía llegar su resistencia. Luego, con una sonrisa torcida, la jaló más cerca de su cuerpo. «¿Y si en vez de eso damos un paseo? Te garantizo que la pasarás bien». Nadine sintió la ira explotar en su interior. Sin pensarlo, alzó la rodilla y la estrelló contra la entrepierna del hombre con toda su fuerza. El impacto fue brutal. El oficial gruñó y aflojó el agarre, lo suficiente para que ella se soltara y retrocediera. El aire parecía haberse vuelto más pesado a su alrededor. Nadine sabía que su acción tendría consecuencias. Pero lo que ni ella ni el oficial sabían era que alguien ya estaba al tanto de todo. Alguien que no perdonaba. Capítulo 3. El rugido del león.
La llamada perdida en el teléfono de León fue la primera señal de alarma. Era una simple vibración en su bolsillo, pero al sacar el móvil y ver el nombre de Nadine en la pantalla, su pecho se tensó. Su esposa no solía llamarlo a menos que fuera necesario. Y lo más inquietante era que, cuando intentó devolver la llamada, no hubo respuesta. El instinto que había desarrollado en el ejército se activó de inmediato. León no era un hombre impulsivo, pero sabía reconocer el peligro cuando lo presentía. Abandonó el taller donde trabajaba sin siquiera dar explicaciones y corrió hacia la ruta que Nadine tomaba cada noche al volver a casa. Su mente repasaba todas las posibilidades. ¿Un robo? ¿Un accidente? ¿O algo peor? Mientras corría por las calles mal iluminadas, su respiración se volvía más profunda, y su mente se llenaba de imágenes que no quería imaginar. Nadine era fuerte, pero él sabía que la sociedad no siempre le permitiría defenderse sin consecuencias. León había visto demasiadas injusticias en su vida como para ignorar el hecho de que, incluso si ella estuviera en peligro, muchos fingirían no verlo. Cuando giró la esquina y la vio, su mundo se redujo a una sola imagen: Nadine, con el rostro tenso y la respiración agitada, frente a un hombre de uniforme que la miraba con furia contenida. Todo en la postura de su esposa le gritaba que algo estaba terriblemente mal. Sin pensarlo, León avanzó. Su presencia era imponente, no solo por su físico, sino por la energía que desprendía, una mezcla de autoridad y amenaza. El oficial alzó la vista justo cuando León se plantó entre él y Nadine. «Suéltala», dijo León, su voz baja y controlada, pero cargada de peligro. El oficial parpadeó, como si solo entonces se diera cuenta de que la situación había cambiado. Su arrogancia no desapareció del todo, pero la duda cruzó fugazmente su mirada. «¿Y tú quién eres?», espetó, aún con el cuerpo ligeramente encorvado por el dolor. León no respondió de inmediato. Solo alargó la mano y tomó la muñeca de Nadine, revisando el enrojecimiento en su piel. Su mandíbula se tensó al ver las marcas de presión. Su esposa no necesitó decir una palabra. La historia estaba escrita en su piel. El oficial, al notar la expresión de León, intentó recomponerse. «Mira, negro, no sé quién crees que eres, pero te sugiero que te largues antes de que tengas problemas. Este no es asunto tuyo», dijo con una sonrisa burlona, pero había algo en sus ojos que delataba su inseguridad. El mundo pareció detenerse por un instante. Nadine sintió la forma en que el cuerpo de su esposo se endureció. Conocía esa expresión. Era la misma que había visto en él antes, cuando aún era soldado y tenía que enfrentarse a sus peores demonios en combate. León no era un hombre violento, pero había aprendido a sobrevivir en un mundo donde la fuerza muchas veces era la única respuesta. Su mirada se oscureció, como si los recuerdos del pasado volvieran con cada palabra del oficial. Nadine abrió la boca para detenerlo, para pedirle que respirara, que pensara antes de actuar. Pero ya era tarde. León no necesitó más provocaciones. Sus músculos se tensaron, y antes de que el oficial pudiera reaccionar, el primer golpe ya había sido lanzado. Un puño certero, directo a la mandíbula del hombre, lo hizo tambalearse hacia atrás con un gruñido de sorpresa y dolor. El sonido del impacto resonó en la calle silenciosa, y durante un segundo, todo pareció suspendido en el aire. Nadine sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ella sabía que su esposo no había terminado. Capítulo 4. La ira de un soldado. El sonido del impacto resonó como un trueno en la calle desierta. El oficial trastabilló hacia atrás, llevándose una mano a la mandíbula con una expresión de furia y sorpresa. Nadie lo había golpeado así antes, y mucho menos un hombre negro que, en su mente, debería haber bajado la cabeza y obedecido. León no se movió. Permaneció firme, su respiración controlada, su cuerpo preparado para lo que vendría después. No necesitaba más palabras. Su mensaje había sido claro: no iba a permitir que nadie tocara a Nadine sin consecuencias. Pero el oficial no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. Se irguió con torpeza, su mano buscando el arma en su cinturón, y una sonrisa torcida apareció en su rostro. «Te metiste con la persona equivocada, imbécil», espetó, con los dientes apretados. Nadine sintió que su corazón se detenía por un instante. Sabía lo que significaba cuando un policía alcanzaba su pistola. Pero antes de que el oficial pudiera desabrochar la funda, León ya estaba en movimiento. Había pasado años en el ejército, entrenado para reaccionar en fracciones de segundo. No iba a darle la oportunidad. Con un movimiento rápido, León sujetó la muñeca del oficial y la torció con la precisión de alguien que conocía la anatomía humana lo suficiente como para causar dolor sin romper huesos.
El grito del hombre rasgó la noche mientras su mano se abrió involuntariamente, soltando el arma antes siquiera de sacarla del todo. León la pateó lejos, enviándola deslizándose por el pavimento hasta quedar fuera del alcance de su agresor. No eres tan valiente sin tu pistola, ¿verdad?, dijo León con una calma escalofriante. El oficial intentó soltarse, pero León lo empujó con fuerza contra la pared más cercana, inmovilizándolo con un antebrazo presionando su cuello. Nadine se quedó paralizada. Había visto a su esposo enojado antes, pero nunca así. Nunca con esa intensidad en sus ojos, como si estuviera a punto de perder el control. «Suéltame, maldito negro», gruñó el oficial, su voz ahogada por la presión en su garganta. León inclinó la cabeza ligeramente, estudiándolo con una frialdad que hizo que Nadine sintiera un escalofrío recorrer su espalda. En ese momento, su esposo no era solo un hombre defendiendo a su esposa. Era un soldado en una misión. El oficial intentó golpearlo, pero León bloqueó su puño con facilidad, como si anticipara cada uno de sus movimientos. Lo giró bruscamente y lo forzó contra la pared con más fuerza. Nadine sintió su respiración acelerarse. Esto estaba yendo demasiado lejos. «León, basta», exclamó, dando un paso hacia él, con las manos extendidas como si intentara calmar a una bestia herida. Pero su esposo no la escuchó. No aún. Su mente estaba en otro lugar, un lugar de sombras y guerra, donde cada amenaza debía ser eliminada antes de que se convirtiera en un problema mayor. Sus manos apretaron más fuerte el uniforme del oficial, su mandíbula tensa. En su interior, una parte de él sabía que debía detenerse. Pero otra, la parte que había visto demasiados hombres como este abusar de su poder, quería asegurarse de que nunca volviera a tocar a una mujer inocente. «Te advertí», susurró León, y con un movimiento brusco, lo lanzó al suelo como si fuera un muñeco de trapo. El oficial cayó de rodillas, tosiendo y jadeando, pero su orgullo herido era más fuerte que su miedo. «¿Crees que esto ha terminado?», espetó, con una sonrisa llena de veneno. «No tienes idea de con quién te estás metiendo». Nadine sintió un nudo en el estómago. León permaneció en silencio por un momento, su pecho subiendo y bajando con respiraciones profundas. Luego, sin previo aviso, se inclinó y susurró algo al oído del oficial, algo que solo él escuchó. Lo que fuera, hizo que la sonrisa del hombre desapareciera de inmediato. Sus ojos se abrieron con un destello de miedo genuino. León se enderezó y le dirigió una última mirada. «Si vuelves a acercarte a mi esposa», dijo en un tono que hizo que incluso Nadine sintiera un escalofrío, «no habrá nadie que pueda salvarte». Y con esas palabras, tomó la mano de Nadine y la guió lejos de allí, sin mirar atrás. Pero aunque la noche había terminado, Nadine sabía que esto no era el final. Algo en la mirada del oficial le decía que esto no quedaría así. Capítulo 5. Ecos de una advertencia. El aire seguía cargado de tensión cuando León y Nadine llegaron a casa. Aunque sus pasos eran firmes, ella podía sentir la furia contenida en su esposo, un volcán a punto de estallar. Cerró la puerta con un suspiro, apoyando la espalda contra la madera mientras lo observaba. León caminaba de un lado a otro, su mandíbula apretada, los músculos de su cuello tensos como cuerdas de un arco. Nadine conocía esa mirada, la había visto antes en los ojos de un hombre que había visto demasiada violencia, que había aprendido a sobrevivir en un mundo donde la piedad no existía. Pero esta vez, esa mirada estaba dirigida a una amenaza que tocaba lo más sagrado para él, su esposa. «No debiste hacer eso», murmuró ella, rompiendo el silencio espeso que los envolvía. León se detuvo en seco. Sus ojos, oscuros como la noche, se encontraron con los de ella. «¿No debía hacerlo?», repitió, con incredulidad. «Ese bastardo te puso las manos encima, te amenazó, intentó». Se interrumpió a sí mismo, cerrando los puños con tanta fuerza que sus nudillos crujieron. Nadine caminó hacia él y posó sus manos sobre su pecho, sintiendo su respiración agitada bajo sus dedos. «No digo que no debías defenderme», susurró. «Pero esto no terminó ahí. Ese hombre no es solo un imbécil con un uniforme. Es un policía. Y no va a dejarlo pasar». León bajó la mirada por un instante, considerando sus palabras. Sabía que tenía razón. Hombres como ese no aceptaban la derrota. Volvían con más rabia, con más recursos, con más ganas de demostrar que nadie podía desafiarlo sin pagar un precio. Pero el problema era que León no era un hombre que aceptara amenazas sin responder. Había vivido demasiadas guerras, visto demasiados hombres caer por ser demasiado complacientes. «Si cree que puede venir por nosotros, que lo intente», dijo al final, su voz grave y determinada.
No voy a permitir que nos toque. Nadine cerró los ojos un instante, sintiendo el peso de la noche sobre sus hombros. Sabía que ese era solo el principio de algo más grande, algo que estaba a punto de desmoronarse sobre ellos como una tormenta anunciada. El primer golpe llegó más rápido de lo que esperaban. A la mañana siguiente, cuando León se dirigió a su taller mecánico, encontró la puerta abierta. El vidrio de la ventana estaba hecho pedazos, esparcido por el suelo como diamantes rotos. Avanzó con precaución, su cuerpo en alerta máxima. Dentro, las herramientas estaban esparcidas, los estantes volcados, el olor a aceite y metal mezclado con algo más, rabia. Y en la pared, con pintura roja y letras torcidas, había un mensaje que hizo que la sangre de León hirviera. Esto es solo el comienzo. Se quedó inmóvil por un instante, sus pensamientos procesando la escena con la misma precisión con la que había aprendido a evaluar un campo de batalla. Esto no había sido un simple robo. No se habían llevado nada. No habían buscado dinero ni equipo. Esto era una advertencia. El policía no había esperado ni un solo día para devolver el golpe. León cerró los ojos y respiró hondo, obligándose a no reaccionar impulsivamente. Pero cada fibra de su ser gritaba venganza. Su instinto de soldado le decía que no podía quedarse de brazos cruzados. Pero en ese momento, su prioridad era otra. Sacó su teléfono y marcó el número de Nadine. Ella contestó al primer tono. ¿León? ¿Qué pasa? Su voz sonaba tensa, como si ya supiera que algo iba mal. Quiero que vayas a casa de tu hermana, dijo él, sin rodeos. Ahora. Hubo un breve silencio antes de que Nadine respondiera. León, dime qué está pasando. Ellos lo hicieron. El taller. Quieren que sepa que pueden alcanzarme. Y eso significa que pueden alcanzarte a ti. Escuchó su respiración agitada al otro lado de la línea. Luego, su tono cambió. No voy a esconderme. León cerró los ojos. Sabía que su esposa era fuerte, pero también sabía que había una diferencia entre la valentía y la imprudencia. Nadine, por favor. Hazlo por mí. Solo por hoy. El silencio fue la única respuesta. Luego, finalmente, ella cedió. Está bien. Pero solo por hoy. León asintió, aunque sabía que ella no podía verlo. Te amo. Y yo a ti. Pero esto no ha terminado. León colgó y guardó el teléfono en su bolsillo. Sus manos seguían cerradas en puños. No, esto no había terminado. Apenas estaba comenzando. Y si el policía quería una guerra, León estaba más que dispuesto a dársela. Capítulo 6. La sombra que acecha. La noche había caído sobre la ciudad, pero en la mente de León, la oscuridad llevaba horas acechándolo. Se encontraba sentado en la mesa de la cocina, con los codos apoyados y las manos entrelazadas, mirando fijamente un punto vacío en la pared. Su respiración era lenta, controlada, pero su mente era un torbellino de pensamientos. Frente a él, en la pantalla de su teléfono, aún estaba abierta la última conversación con Nadine. Ella había llegado a la casa de su hermana, tal como él le pidió. Pero incluso con ella lejos, él no sentía alivio. No cuando sabía que aquel hombre no se detendría hasta hacerlos pagar por haberlo desafiado. León había enfrentado amenazas antes. Había estado en zonas de guerra, había mirado la muerte a los ojos y había aprendido que la peor batalla no era aquella que se libraba con balas, sino la que se gestaba en la mente de los hombres que creían tener poder. Y ese policía era exactamente eso, un hombre con poder y un ego herido. Un hombre que no aceptaría la humillación y que buscaría venganza de la única manera que sabía, con violencia y miedo. Pero León no era un hombre que se dejara intimidar. Se puso de pie con un movimiento fluido, tomó su chaqueta y salió de la casa en silencio. Sabía que quedarse quieto no era una opción. Si quería proteger a Nadine, tenía que moverse antes que su enemigo. No podía esperar a que atacara de nuevo. Tenía que ir tras él. Las calles estaban silenciosas a esa hora. León caminó con la seguridad de alguien que conocía cada rincón de la ciudad, cada sombra, cada salida. Su destino estaba claro en su mente. No podía ir directamente a la comisaría a enfrentarlo, sería demasiado obvio. Pero sí podía encontrar respuestas. Y las respuestas siempre estaban en el lugar donde los hombres con poder creían que nadie los veía. El bar estaba en una calle apartada, el tipo de sitio donde los policías corruptos se reunían para beber y jactarse de sus hazañas sin temor a represalias. León se apoyó en la pared del callejón contiguo, observando. No tardó en ver a un par de oficiales salir por la puerta, riendo como si el mundo les perteneciera. Pero él no buscaba a cualquiera. Buscaba a un hombre en particular.
y entonces lo vio. El oficial que había tocado a Nadine salió del bar con paso tambaleante, claramente ebrio, acompañado de dos colegas que parecían igual de borrachos. León sintió que su mandíbula se tensaba, pero se obligó a mantenerse en las sombras. No había venido aquí para actuar impulsivamente. No todavía. Esperó pacientemente hasta que el oficial se separó de sus amigos y comenzó a caminar solo por la acera. Entonces, sin hacer ruido, León lo siguió. El hombre caminó por un par de cuadras antes de detenerse en una esquina para encender un cigarro. Fue en ese momento que León decidió moverse. «Bonita noche para un paseo», dijo, su voz baja y firme. El oficial se giró de golpe, su cuerpo tenso por la sorpresa. Al ver a León, su expresión pasó de la confusión a la burla en cuestión de segundos. «¿Qué tenemos aquí?», se mofó, exhalando el humo del cigarro. «¿Viniste a rogarme que te deje en paz?». León avanzó un paso más. Su mirada no reflejaba miedo ni ira descontrolada. Solo determinación. «Vine a decirte que esto termina ahora». El oficial rió, un sonido áspero y carente de humor. «¿De verdad crees que puedes dictar cómo termina esto?». Siseó. «No tienes idea del tipo de gente con la que te has metido. No soy solo yo. Hay muchos como yo. Policías que no van a permitir que un negro como tú venga a faltarnos el respeto». León inclinó ligeramente la cabeza, analizando sus palabras. Ahí estaba. La revelación que había venido a buscar. Esto no era solo un asunto personal. No era solo un oficial corrupto tratando de vengarse. Había más. «Así que no estás solo», murmuró León, más para sí mismo que para el oficial. El hombre sonrió con autosuficiencia. «Por supuesto que no. ¿Sabes cuántos de nosotros hemos tenido que poner en su lugar a gente como tú? ¿A cuántos hemos hecho desaparecer?». León no parpadeó. Su cuerpo permaneció inmóvil, pero su mente ya estaba procesando cada palabra. «Esto no es una advertencia», continuó el policía, acercándose un paso. «Esto es una sentencia. Tú y tu esposa han cometido un error muy grande. Y créeme, cuando terminemos, desearás nunca haber nacido». León lo dejó hablar. Lo dejó sentir que tenía el control. Y cuando el hombre terminó, cuando su arrogancia estaba en su punto más alto, León movió su mano con rapidez. En un solo movimiento, lo empujó contra la pared del callejón y presionó su antebrazo contra su garganta, dejando apenas el suficiente espacio para que respirara. «Escúchame bien, desgraciado», susurró León, su tono frío como el hielo. «No soy el hombre al que deberías amenazar. No soy alguien a quien puedas intimidar con tus palabras. Y lo que es más importante, no tienes idea de con quién te has metido». El policía trató de zafarse, pero León lo sostuvo en su lugar. «Si vuelves a acercarte a mi esposa, si siquiera intentas hacerle daño, no habrá un lugar en esta ciudad donde puedas esconderte. Y no hablo solo de la justicia. Hablo de lo que haré con mis propias manos». El oficial, por primera vez, pareció dudar. Su sonrisa se desvaneció. Sus ojos reflejaban un destello de miedo, un miedo que trataba de ocultar, pero que León podía oler. Después de unos segundos, León lo soltó. El hombre cayó al suelo, jadeando, con una mano en su cuello. «Tienes una última oportunidad», dijo León. «Deja esto ahora, o terminarás arrepintiéndote». Y con esas palabras, se giró y se alejó, dejando al oficial allí, solo, con el peso de sus propias decisiones sobre sus hombros. Pero León sabía la verdad. Esto no había terminado. Apenas estaba comenzando. Capítulo 7. Un enemigo en las sombras. El eco de sus propios pasos resonaba en la acera mientras León regresaba a casa. Su mente trabajaba a toda velocidad, revisando cada palabra que el oficial había dicho. Esto no era solo un asunto de venganza personal. Había algo más grande detrás, una red de hombres que se creían intocables, que usaban sus placas como escudo y sus pistolas como sentencia de muerte. León había conocido a hombres así antes. Eran los mismos que habían asesinado inocentes en los pueblos que él intentó proteger cuando estaba en el ejército. Hombres que veían el mundo como un tablero de ajedrez donde ellos siempre eran los reyes y los demás, simples peones desechables. Pero León no era un peón. Y nunca lo sería. Al llegar a su casa, encontró el lugar en penumbra. Nadine aún estaba con su hermana, lo cual le daba un respiro momentáneo. Encendió la luz y se dejó caer en el sofá, frotándose el rostro con las manos. Cada músculo de su cuerpo estaba en tensión, pero no por el cansancio. Era la anticipación. La certeza de que algo estaba por ocurrir. No tuvo que esperar mucho.
El sonido de su teléfono vibrando en la mesa lo sacó de sus pensamientos. Tomó el dispositivo y frunció el ceño al ver un número desconocido. Respondió, pero no habló. ¡Qué sorpresa, soldado!, dijo una voz al otro lado de la línea, burlona y llena de veneno. ¿Pensaste que ibas a asustarnos con tu jueguito de macho alfa? León reconoció la voz de inmediato. El oficial. Pero su tono era diferente esta vez. No había arrogancia desenfrenada, sino algo más peligroso, confianza. Si querías darme un mensaje, continuó el oficial, déjame decirte que fallaste. Lo único que lograste fue firmar tu propia sentencia de muerte. León mantuvo la calma. No iba a darle la satisfacción de una reacción. No soy tan fácil de matar, respondió con frialdad. El oficial soltó una carcajada seca. Eso lo veremos. Ah, y por cierto, sería una pena que algo le pasara a Nadine. El estómago de León se contrajo. Su mente procesó la amenaza en un instante, su sangre se convirtió en fuego líquido. Si le pones una mano encima, empezó a decir, pero el oficial lo interrumpió. No seas tan impaciente, dijo con un tono cantado. Aún no hemos decidido qué hacer con ustedes. Pero te aseguro que no será bonito. La línea se cortó. León se quedó con el teléfono en la mano, su respiración pesada, su mandíbula tensa. Había cometido un error. Había subestimado lo lejos que estos hombres estaban dispuestos a llegar. No podía quedarse de brazos cruzados. León tomó su chaqueta y salió de la casa de inmediato. Si iban a hacerle algo a Nadine, tendría que adelantarse. Corrió hasta la casa de su cuñada, su mente calculando cada posible escenario. Pero cuando llegó y llamó a la puerta, Nadine lo miró con el ceño fruncido, confundida. ¿Qué pasó? León entró sin responder, recorriendo con la vista la casa para asegurarse de que estaban solas. Luego, cerró la puerta y tomó a Nadine de los hombros. Tenemos que irnos. ¿Qué? Parpadeó, desconcertada. León, dime qué está pasando. Me llamaron, dijo él, apretando los dientes. Me amenazaron. Y no solo a mí. Los ojos de Nadine se abrieron. ¿A mí? León asintió. No pienso esperar a ver qué hacen. Nos vamos ahora. Espera un momento. Nadine se apartó, cruzándose de brazos. ¿A dónde quieres que vayamos? No podemos simplemente huir. León respiró hondo. No es huir. Es asegurarnos de que estén a salvo mientras resuelvo esto. Nadine lo miró con incredulidad. ¿Resolverlo cómo, León? No podemos simplemente enfrentarnos a un grupo de policías corruptos y esperar salir ilesos. No voy a quedarme de brazos cruzados, replicó él con dureza. No voy a dejar que te hagan daño. ¿Y qué crees que va a pasar si haces algo imprudente? Nadine alzó la voz. No eres un soldado en una misión, León. No estamos en el ejército. Esto es la vida real. León cerró los ojos por un segundo. Sabía que tenía razón. Pero eso no cambiaba el hecho de que estaban en peligro. Voy a buscar ayuda, dijo al fin. Nadine frunció el ceño. ¿Ayuda de quién? León la miró fijamente. De alguien que sabe cómo jugar este juego mejor que ellos. Nadine supo en ese instante que su esposo tenía un plan. Y que, le gustara o no, ya no había vuelta atrás. El aire estaba denso cuando León llegó a su destino. Un viejo taller abandonado al otro lado de la ciudad. Se acercó a la puerta oxidada y golpeó 3 veces, con un ritmo preciso. Pasaron varios segundos antes de que la puerta se abriera apenas lo suficiente para que unos ojos oscuros y analíticos lo observaran. Nunca pensé verte de nuevo, dijo la voz grave del hombre detrás de la puerta. Necesito tu ayuda, dijo León sin rodeos. Hubo un silencio. Luego, la puerta se abrió por completo. Entra. León cruzó el umbral sin dudarlo. Sabía que, si quería ganar esta batalla, no podía hacerlo solo. Capítulo 8. La trampa del enemigo. El taller estaba oscuro y olía a metal y aceite viejo. León entró sin dudarlo, sus ojos ajustándose a la penumbra mientras su cuerpo seguía en estado de alerta. Sabía que no podía confiar en cualquiera, pero había pocas personas en ese mundo a las que podía acudir, y una de ellas era el hombre que lo observaba desde la sombra, con los brazos cruzados y una expresión inescrutable. No pensé que vendrías a buscarme después de tanto tiempo, dijo el hombre, con una media sonrisa. No pensé que alguna vez tendría que hacerlo, respondió León, su voz firme. El hombre que tenía delante se llamaba Dante. Habían servido juntos en una misión en el extranjero años atrás, y aunque sus caminos se separaron, León nunca olvidó lo que Dante era capaz de hacer. No era solo un soldado. Era un estratega,
alguien que entendía el juego de la guerra, incluso cuando la guerra se libraba en las sombras de la sociedad. ¿Quién es tu enemigo?, preguntó Dante, inclinando la cabeza ligeramente. León respiró hondo. Un grupo de policías corruptos. Uno de ellos intentó agredir a mi esposa. Lo detuve, y ahora quieren venganza. Dante soltó un resoplido, como si la situación no lo sorprendiera en lo absoluto. Esos tipos nunca aceptan la derrota, murmuró, girando para caminar por el taller. Pero dime algo, León, ¿por qué crees que te dejaron golpear a uno de ellos y marcharte? León frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Dante se detuvo y lo miró directamente. Si realmente quisieran destruirte, ya estarías muerto. No son idiotas. Te están dejando avanzar, porque quieren que caigas en su trampa. El silencio cayó sobre la habitación como un golpe seco. León sintió su piel erizarse. Su instinto le decía que Dante tenía razón. Algo en todo esto no encajaba. ¿Cómo sabes eso?, preguntó, su voz más baja. Dante sonrió de lado. Porque yo solía trabajar con tipos como ellos. Sé cómo piensan. Y si te dejaron salir ileso, es porque quieren que te sientas en control, antes de derribarte. León sintió que la rabia subía en su pecho, pero la controló. Entonces necesito saber qué planean. Dante asintió lentamente. Lo primero que haría sería aislarte. Asegurarse de que estés solo cuando te ataquen. Pero si ya están amenazando a tu esposa, eso significa que tienen un plan. ¿Dónde está ahora? León miró a Dante fijamente antes de sacar su teléfono y marcar rápidamente el número de Nadine. Sonó una vez. 2 veces. 3 veces. Nada. Su sangre se heló. Mierda, murmuró, volviendo a intentarlo. Pero esta vez, la llamada fue directo al buzón de voz. Dante lo miró con una expresión que mezclaba comprensión y urgencia. Ya comenzaron. León sintió su corazón latir con violencia mientras conducía a toda velocidad por las calles de la ciudad. El mensaje era claro, lo estaban atacando en donde más le dolía. Nadine. Su mundo. Su vida. No importaba si tenía que atravesar un ejército de policías corruptos, iba a encontrarla. Al llegar a la casa de su cuñada, saltó del auto antes de que éste se detuviera por completo y corrió a la puerta, golpeándola con fuerza. Nadine. Gritó, su voz quebrándose por primera vez. La puerta se abrió de golpe, y su cuñada, Elena, lo miró con los ojos llenos de terror. León, jadeó. ¿Se la llevaron? El mundo de León se detuvo. ¿Qué?, susurró, su cuerpo entero paralizándose. Elena tenía lágrimas en los ojos. Unos hombres llegaron en un auto negro. Dijeron que eran policías. Tenían placas, León. Nadine no quería ir con ellos, pero la obligaron. León sintió un rugido de furia atrapado en su pecho. ¿Cuánto tiempo hace que se la llevaron? No más de 15 minutos. León se giró sin decir más. No había tiempo que perder. Voy por ella. El auto negro avanzaba por una carretera desierta a las afueras de la ciudad. Nadine estaba en el asiento trasero, con las manos esposadas y el corazón latiendo frenéticamente en su pecho. Los 2 policías que la custodiaban no hablaban, pero ella podía sentir la tensión en el aire. Sabía lo que querían hacer. Sabía lo que esto significaba. Pero no iba a quedarse callada. ¿Dónde me llevan?, preguntó, con la voz firme a pesar del miedo. Uno de los hombres soltó una risa seca. Tranquila, morenita. Solo vamos a enseñarte una lección. Nadine apretó los dientes. ¿Es eso lo que hacen con todas las mujeres que no pueden controlar? El hombre la miró a través del retrovisor, con una expresión de burla. No todas. Solo con las que necesitan aprender su lugar. Nadine sintió una oleada de rabia mezclada con miedo. Sabía que León vendría por ella. Pero la pregunta era, ¿llegaría a tiempo? León y Dante se movían rápido. La información que Elena les había dado sobre el auto coincidía con un modelo utilizado en operaciones policiales encubiertas. Dante conocía a un contacto dentro del sistema, alguien que debía un favor. Con una llamada rápida, consiguieron rastrear el vehículo por cámaras de tráfico. Se están dirigiendo fuera de la ciudad, informó Dante, mirando la pantalla de su teléfono. Parece que van hacia una bodega abandonada en la carretera vieja. León no respondió. Solo pisó el acelerador. El enemigo había cometido un error. Se habían llevado a la persona equivocada. No importaba cuántos fueran. Él iba a traer a Nadine de vuelta. O moriría intentándolo. Capítulo 9. Fuego en la sangre. Él.
Rugido del motor rasgaba la carretera oscura mientras León conducía con los nudillos blancos sobre el volante. Su mente estaba en una sola cosa: Nadine. La habían arrancado de su vida como si no fuera más que un objeto desechable. Pero ellos no sabían con quién se estaban metiendo. León no era un hombre cualquiera. Era un soldado, un estratega, un hombre que había aprendido a luchar en la guerra y en las sombras. Y si habían cometido el error de tocar a su esposa, lo pagarían con sangre. La bodega está a menos de 10 kilómetros, dijo Dante, revisando la pantalla de su teléfono. Se detuvieron allí hace 5 minutos. León no respondió. Sus ojos estaban clavados en la carretera, su mente calculando cada posible escenario. Sabía que no podía lanzarse a ciegas. Estos hombres jugaban sucio. Eran depredadores en su propio territorio. Pero León no tenía miedo. Aceleró aún más, el velocímetro rozando el límite. Su corazón era un tambor en su pecho, pero su mente estaba fría, enfocada. Nadine lo necesitaba. Y él llegaría a tiempo. Dentro de la bodega abandonada, Nadine estaba atada a una silla, sus muñecas adoloridas por las esposas que le habían puesto demasiado apretadas. Frente a ella, el oficial que había iniciado todo la observaba con una sonrisa cruel, disfrutando de su poder. ¿Sabes?, dijo, paseándose frente a ella. No quería que esto llegara tan lejos. Pero tu esposo, bueno, él nos obligó. Nadine le escupió a los pies. Eres un cobarde. El hombre soltó una carcajada. Cobarde, no. Práctico. Verás, cuando un perro muerde la mano que le da de comer, hay que enseñarle disciplina. Y León, tu valiente marido, necesita aprender. Se inclinó, acercando su rostro al de ella. Y tú serás la lección. Nadine no mostró miedo. Lo miró directamente a los ojos, con un fuego en la mirada que hizo que él se detuviera por un instante. Mi esposo vendrá por mí, susurró. Y cuando lo haga, te arrepentirás de cada palabra. El oficial sonrió con desdén. Déjalo venir. El sonido de un disparo rompió la noche. Los policías en la bodega se giraron de inmediato, desenfundando sus armas. Pero antes de que pudieran reaccionar, la puerta principal explotó con una patada brutal, y León irrumpió en la oscuridad como un huracán. Los primeros 2 hombres no tuvieron oportunidad. León se movió con la precisión de un depredador, golpeando con una fuerza letal. Uno cayó al suelo con la nariz rota, el otro recibió un impacto en la garganta que lo dejó sin aire. El oficial que tenía a Nadine se giró, sacando su pistola. «No te muevas, cabrón», gritó. Pero León no se detuvo. Se lanzó hacia adelante, esquivando el disparo por centímetros, y lo golpeó con toda la rabia contenida en su cuerpo. El impacto fue brutal. El oficial cayó de espaldas, su pistola volando lejos de su alcance. León se inclinó sobre él, sujetándolo por la garganta. «Te advertí», susurró, sus ojos oscuros como la muerte. El hombre intentó luchar, pero León apretó más fuerte. «Esto es por tocar a mi esposa». Y con un último golpe, el oficial perdió la conciencia. León se giró rápidamente y corrió hacia Nadine, liberándola de las esposas. «¿Estás bien?», preguntó, su voz temblando con la furia y el miedo mezclados. Nadine asintió, sus ojos brillando con emoción. «Sabía que vendrías». León la abrazó con fuerza. «Siempre». Pero aún no habían terminado. Afuera, se escucharon sirenas. Dante apareció en la puerta, con una sonrisa torva. «Tenemos compañía». Capítulo 10. La última pelea. Los refuerzos habían llegado. Varios autos policiales rodeaban la bodega, luces rojas y azules pintando la oscuridad de la noche. León sabía que no todos esos hombres eran corruptos. Algunos solo estaban allí porque los llamaron. Pero otros eran parte de la red de poder que protegía a aquellos como el oficial que ahora yacía inconsciente en el suelo. Dante sacó un rifle de asalto de su chaqueta y le lanzó una pistola a León. «¿Qué hacemos?». León miró a Nadine. «Nos aseguramos de salir vivos». El primer disparo vino de afuera. La guerra había comenzado. Capítulo 11. El clímax. El sonido de los disparos llenó el aire mientras León y Dante se cubrían detrás de unas cajas. Nadine estaba protegida en la parte trasera de la bodega, su mirada fija en León. Sabía que él no iba a dejar que nadie la lastimara. «Entréguense», gritó un oficial desde afuera. «No tienen salida». León intercambió una mirada con Dante. «Eso es lo que creen». Dante asintió y se movió con rapidez. Con un par de disparos certeros, inutilizó los faros de 2 patrullas, sumiendo el lugar en sombras parciales.
León aprovechó el caos y se movió con sigilo, derribando a 2 oficiales antes de que pudieran reaccionar. Cuando todo terminó, el humo se disipó y los cuerpos de los policías corruptos estaban en el suelo. Algunos heridos, otros huyendo. Pero el oficial que había causado todo esto aún estaba allí. León lo levantó del suelo, su mirada ardiendo con furia contenida. Esta vez no hay advertencias, susurró. Y con un solo golpe final, lo dejó fuera de combate. Capítulo 12. Justicia y redención. 2 semanas después, el escándalo explotó en los medios. La red de corrupción policial fue desmantelada, y varios oficiales fueron arrestados. León y Nadine habían sobrevivido, pero sabían que sus vidas nunca serían las mismas. Estaban en casa, sentados en el sofá, con las manos entrelazadas. ¿Ahora qué?, preguntó Nadine en voz baja. León la miró, con una leve sonrisa. Ahora, vivimos. Nadine apoyó la cabeza en su hombro. Te amo. León besó su cabello. Y yo a ti. Fuera de la casa, el mundo seguía su curso. Pero para ellos, la tormenta había pasado. Y por primera vez en mucho tiempo, podían respirar. Juntos. Fin.